Ustedes saben que desde Versión Vanguardia siempre abordamos cada tema con distintas miradas. Eso es la diversidad, poder tener distintas miradas de una misma realidad. Y hablando del tema salud, por supuesto que también lo tenemos. Tenemos la medicina convencional, científica, que avalamos, que apoyamos, la investigación, la certeza con que se hace cada uno de los temas. Y tenemos por otro lado la medicina natural, la homeopática, en la que maneja mucho más las emociones. Cada cual elige en qué se siente identificado. Yo creo muchísimo en que somos emoción. Entonces, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, van a aparecer distintas dolencias. La medicina natural habla un poco de esto, ¿no? De que nuestro cuerpo nos habla, que tenemos que saber escucharlo y que cada patología sin duda responde a una emoción, que se traduce en un dolor que cuando no es interpretado, luego va a una enfermedad. Por eso este año también recibimos a una mujer espectacular, Elisa Botti, una diosa, que realmente cuando empecé con Versión Femenina hacíamos micros relacionados a otra área de la vida. Hoy se ha dedicado a esto, a ser coach en medicina natural, ha estudiado en Estados Unidos sobre esta carrera que nos permite una apertura a las emociones y a la sensibilidad muy especial. La escuchamos. La medicina psicobiológica deriva de la nueva medicina de Hammer, donde no se ve la enfermedad como un acto, como algo que nos ocurre así de forma mágica o porque me tocó, o porque hay algo genético, o porque comí mal, o lo que fuere, sino como una respuesta biológica del cuerpo a una determinada situación. Trabajamos con lo que son los mandatos familiares, los mandatos generacionales, o sea, cuando un paciente llega, lo que se hace es escucharlo y empezar a preguntar acerca de su historia, porque nosotros, cada uno de nosotros, hoy estamos siendo una historia y esa historia es algo que nace antes de nuestra llegada al mundo. O sea, la forma en que los ancestros se han relacionado en lo cultural, en todo lo que tiene que ver con el dinero, con la pareja, con la familia, genera una manera de ser que se va transmitiendo. Y eso es lo que nosotros recibimos como si fuese un equipaje en el momento de llegar al mundo. Amén de, a eso le agregamos las vivencias de mamá, mientras nosotros estábamos en su vientre, si tuvo miedo, si tuvo algún problema, y después las circunstancias del nacimiento. No es lo mismo un parto natural que un parto prematuro, con forceps, con cesárea. O sea, todo eso nos coloca frente a la vida con una determinada percepción. El parto es un acto fisiológico. Hoy el sistema en el que estamos inmersos lo ha convertido en un acto médico, donde la mujer cede su poder, su autoridad a otro. Cuando la mujer naturalmente siempre tuvo hijos y hoy con este concepto de que para prevenir, porque puede haber problemas y todo lo demás, la mujer empieza a generar mucho miedo y por eso es que cede la autoridad y cede su poder. O sea, cuando yo le doy el poder al otro es porque le estoy dando la autoridad al otro. En nuestro país el 80% de los partos van a cesárea, o sea, dramático. Por eso lo que yo planteo es que la mujer vuelva a recuperar ese poder, esa... Se puede. Totalmente, porque es natural, vuelvo a repetirte, es un acto fisiológico. Claro, pero a veces, ocurre tal o cual problema, o pasó esto y no pueden, o claro, el bebé hay que sacarlo porque fíjate vos, busquemos un ejemplo en la naturaleza. Nosotros todos, cuando nacemos, tenemos, igual que los mamíferos, 3 programas que de alguna manera diagramó la evolución para que podamos sobrevivir, que son el de defensa, el de alimentación y el de reproducción. Nunca puede haber un programa abierto, dos programas abiertos al mismo tiempo, siempre va a haber uno. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer, en la naturaleza, una hembra está por parir. Abre su programa de reproducción. En ese momento escucha un ruido. Entonces, ¿qué hace? Cierra el programa de reproducción, abre el de defensa, va, husmea, ve que no pasa nada, vuelve, cierra el de defensa, vuelve a abrir el de reproducción
y está dispuesta ya a parir. Lo mismo ocurre en la mujer, o sea, ¿cuál es el programa que la mujer necesita abrir? El programa de reproducción en el momento de parir. ¿Qué ocurre si la mujer percibe alguna anomalía, o sea, o un maltrato de parte de una enfermera o un lugar que no le da seguridad? Cierra el programa de reproducción y va a abrir el de defensa. Entonces, en ese momento no va a tener dilatación. ¿Y qué van a hacer? Bueno, vamos a cesárea, cuando en realidad habría que asegurarles condiciones básicas a la mujer para que justamente se sienta confiada, se sienta tranquila. Por eso también yo adhiero con el parto en casa, un parto cuidado, pero en casa, porque es el lugar donde yo me voy a sentir más cómoda. Todo nos marca, absolutamente todo. Nosotros, desde el momento en que nacemos hasta los 7 años, carecemos de lo que se llama corteza cerebral en nuestro cerebro, justamente, que es, claro, que es la parte que discrimina, que analiza. Al carecer de eso, un bebé recibe 50.000 estímulos por segundo. Cada estímulo tiene una respuesta biológica. Entonces, cada cosa que él percibe va a tener la respuesta biológica. Si en el momento del parto, porque consideran que hay alguna anomalía, en lugar de entregárselo a la mamá, ¿no sabés que cuando nosotros nos entregan el bebé empezamos a generar muchísima oxitocina, ¿no? Que es la hormona del placer, y nuestra temperatura corporal regula la temperatura del bebé? Si en cambio se lo sacan a la mamá y lo llevan a una incubadora, neonatología, ese bebé, que no va a abrir el programa de alimentación, porque sería el primer programa que tiene que abrir, prendiéndose a la teta de la mamá, lo que hace es abrir el programa de defensa. ¿Y qué es lo que produce la apertura del programa de defensa? Toda una respuesta a nivel biológico. O sea, ¿qué significa un programa de defensa? Vamos a suponer que en este momento entrará alguien y quiere agredirte. En tu cuerpo se abre ese programa. ¿Qué pasa? El corazón se acelera, tu respiración es mucho más corta y más agitada, vas a tener mucha más glucosa en las piernas, en el cerebro, para estar atenta y para salir corriendo o para atacar si lo necesitas. Se cierran esfínteres y vejiga, porque en ese momento justamente no vas a tener ningún acto fisiológico. O sea, hay toda una realidad. Imagínate eso en un bebé que está en una incubadora días. Entonces, después esto se refleja en las posibles problemáticas de su niñez, adolescencia o en un adulto, ¿no? Ahora hay que retrotraerse entonces para trabajar con esta persona al parto, al mismo momento o anterior al parto, para saber de dónde viene. ¿Esto se puede lograr, se puede trabajar? Sí, totalmente, es desde ese lugar donde se trabaja. Por supuesto, eso requiere tiempo. O sea, en una consulta se puede estar con un paciente 1 hora y media, 2 horas, porque es escuchar toda la historia y la interpretación. A ver, todos los que nosotros traemos son justamente historias, son interpretaciones. No vemos si es verdadera, falsa, porque en realidad cada uno va a contar su versión. Acá lo que importa es la historia que trae esa persona y el sentido que le hace. O sea, eso le genera pensamientos, esos pensamientos le generan determinadas emociones y esas emociones hacen que tenga determinadas respuestas y arman de alguna forma su manera de ser en la vida.
Un beso grande, Alisa, ¿eh? Ya la vamos a tener por la zona hablando sobre esto, porque realmente es para escucharla, ¿eh? Y para prestar atención. Como les dije antes, las distintas miradas y posibilidades que les ofrece Versión Vanguardia. Hacemos una pausita, en el próximo bloque tenemos todo el mundo Key Biscayne.